La propuesta número 3 es la votación proporcional. Esta también debería ser una de las propuestas más populares por las mismas razones por las que la votación de elección ordenada debe ser ampliamente aceptada. La votación proporcional mejora la elección ordenada para las elecciones legislativas. Comenzaremos mirando un primer pasado convencional de la votación posterior como lo hicimos en el video para la propuesta 2. Aquí Alice gana una elección con el 40% de la votación a pesar del hecho de que el 60% de las personas prefieren el partido B. Este fue el problema central que abordamos con la votación de elección ordenada. Entonces, con la votación de elección ordenada, elegimos correctamente Dirk para el puesto ya que vence a los 4 candidatos en las carreras de la cabeza a la cabeza. Pero si elige Dirk Wallace, cualquiera de los candidatos solo representará una minoría de los votos totales de primera elección. Mientras que el 40% prefiere a Wallace, el 60% prefiere a alguien más. Y de manera similar, mientras que el 20% prefiere Dirk, el 80% preferiría tener a alguien más en el cargo. Dado que solo puede seleccionar a una persona para ser presidente, no hay mucho que pueda hacer al respecto. La mayoría siempre obtendrá a alguien que no sea su primera opción. Sin embargo, con una posición legislativa, podemos hacerlo mucho mejor que esto, ya que es un cuerpo representativo. Supongamos que tiene una legislatura con 80 diputados. Cada legislador tiene un voto por un total de 80 votos. Con una representación proporcional daremos a cada distrito legislativo 100 votos. Esto se puede distribuir entre múltiples legisladores en ese distrito. Por lo tanto, el número total de votos en cualquier legislación ahora es de 80.000. Ahora, para la votación proporcional, tomamos la primera opción de cada persona y examinamos qué porcentaje es el total. Alice obtiene el 40% de los votos, mientras que Bob, Charles y Dirk obtienen cada uno el 20% de los votos. En lugar de dar a Alice el 100% de los votos como lo hacemos con el sistema actual, le daremos a Alice el 40% de los votos totales, igual a su participación total en votos. 40% de veces 100 votos le dan 40 votos en la legislatura. Bob, Charles y Dirk obtienen cada uno el 20% de los votos, o 20 votos cada uno. El sistema también permitirá votos fraccionales. Por ejemplo, un tercio de la votación le dará 33.33 votos. Desde un punto de vista práctico, establecemos un umbral mínimo que una persona debe recibir un asiento. De lo contrario, podría tener muchos legisladores con solo el 1% de los votos. Un umbral de entre 3% y 10% dependiendo del cuerpo legislativo sería razonable. Como Elliot no tiene votos, obviamente está por debajo del umbral y no tiene escaños. Otra forma en que puede establecer el umbral es dejar que los candidatos establezcan su propio umbral de voto. Esto funciona asignando un salario fijo disponible para un distrito completo. El candidato luego recibe salario en función del porcentaje de votos que reciben en las elecciones. Por ejemplo, si 500,000 pesos es el salario asignado a un distrito, entonces alguien que recibe el 20% de los votos obtiene un salario de 100,000 pesos. Alguien con el 40% de los votos obtiene un salario de 200,000 pesos. Mientras que alguien con el 3% de los votos obtendrá solo 15,000 pesos. Esa persona con el 3% de los votos podría decidir que 15,000 pesos no es suficiente dinero para compensarlo por el tiempo dedicado a representar a las personas. Para otros, podrían estar dispuestos a hacerlo como un servicio público. De esta manera, los candidatos podrían especificar previamente qué umbral creen que es significativo. Para algunas personas podría ser del 10%. Para otros podría ser del 2%. Este sistema también proporciona un incentivo positivo para satisfacer a sus constituyentes. Cuantos más votos obtengan, más dinero ganan y más influencia tienen en la legislatura. Ahora, si tiene recursos fijos para su legislatura, puede aumentar los distritos para acomodar a los representantes adicionales de cada distrito. Por ejemplo, en los Estados Unidos podrían dividir el 435 por 5 actual para encontrar 87 nuevos distritos. El salario de 174,000 pesos por representante ahora se puede multiplicar por 5 para dar un salario de distrito total de 870,000 pesos. Luego, un candidato con el 20% de los votos recibirá el mismo salario que un miembro actual de la Cámara. Eso sube o baja con la proporción de los votos. Como estamos a punto de discutir, con un cambio de votación proporcional a un distrito como este se convierte en un problema muy trivial porque no hay problemas como la gerrymandering a considerar. Gerrymandering es la práctica de dibujar un distrito de votación para beneficiar a un partido sobre otro. Esta estrategia solo funciona debido a que el ganador toma toda la naturaleza de las elecciones en este momento. Por ejemplo, supongamos que tiene 3 distritos votantes que tienen 300,000 personas entre ellos con 150,000 votantes liberales y 150,000 conservadores de votación. En el medio del distrito hay una ciudad con 100,000 personas que votan 90% liberales. Eso es 90,000 liberales y 10,000 conservadores. Eso significa que fuera de esa ciudad en esta misma área, tiene 60,000 liberales y 140,000 conservadores.
Dadas estas dramáticas diferencias geográficas entre los votantes urbanos y suburbanos, la forma en que elabora el distrito de votación hace una gran diferencia en la representación del Congreso. Digamos que ponemos un gran distrito redondo alrededor de la ciudad con 100.000 personas, y luego dividimos el área restante por igual en dos partes. Luego tendremos un distrito que vota abrumadoramente liberal en un 90%, y dos distritos que votan abrumadoramente conservadores con un 70%. Por lo tanto, habrá dos conservadores y un liberal en el Congreso casi todas las elecciones a pesar de que hay un número igual de conservadores y liberales en los tres distritos tomados en su conjunto. Sin embargo, si corta los tres distritos en tres piezas de pastel de tamaño igualmente, cada distrito básicamente tendrá un número equivalente de conservadores y liberales, al igual que toda el área en su conjunto. En un año, 3 liberales podrían ganar, o 3 conservadores podrían ganar, dependiendo de las fluctuaciones de la población. Este patrón de representación refleja mucho mejor cómo estos tres distritos deben tratarse en su conjunto. Por lo tanto, es para la ventaja de los conservadores dibujar los límites con la ciudad amurallada de los otros distritos, por lo que tienen la seguridad de una ventaja de 2 a 1 asiento en cada congreso. Con la votación proporcional, gerrymandering no obtiene nada de los conservadores, incluso si dibujan el mapa para su ventaja. Esto se debe a que los representantes liberales en el distrito central tendrán más poder político en relación con los conservadores en los otros dos distritos debido a su mayoría del 90%. Los liberales de la ciudad tendrán 90 votos en el Congreso a 10 votos para el lado conservador. Para cada uno de los otros dos distritos tendrá 70 votos para los conservadores y 30 votos para los liberales. Todo eso agrega hasta 150 asientos para los conservadores, y 150 asientos para los liberales en promedio. No importa cómo vuelva a dibujar el mapa, las proporciones de votación en el Congreso reflejarán con precisión la composición de las personas en estas regiones. Así es como una sociedad imparcial debería querer el voto tabulado. La otra gran cosa sobre la votación proporcional es que alentará muchas más voces en el Congreso. En nuestro ejemplo hipotético, solo Alice en un primer pasado de la elección posterior, o Dirk en una elección de elección ordenada, representaría al distrito en el Congreso. Bajo este sistema, Dirk, Alice, Charles y Bob tendrán voces, cada una con una perspectiva única que refleje a las personas que votaron por ellos. Esto alentará más que los dos puntos de vista filosóficos de las dos partes principales. Obtendremos opiniones más diversas en el Congreso. Tenderás a obtener menos de un lado dominando el debate. Las personas tendrán que formar coaliciones con otras facciones para aprobar la legislación. Los políticos divisivos sufrirán si toda su estrategia culpa al otro equipo porque es probable que les resulte difícil encontrar una coalición para apoyar la legislación que desean aprobar. También se vuelve más fácil responsabilizar a un presidente deshonesto bajo acusación porque esa persona probablemente solo tendrá un apoyo minoritario en el Congreso. El resto puede ver prueba la evidencia de manera mucho más objetiva. Tenga en cuenta que muchas personas señalan a Europa quejándose de múltiples partes en la legislatura es un desastre. Pero eso se debe únicamente a la naturaleza inherentemente defectuosa del sistema parlamentario. Es la necesidad de formar un gobierno y esto nuevamente las alianzas entre socios reacios que causan tal inestabilidad. Si estas naciones eligieran directamente a los líderes de la rama ejecutiva, esto no sería un problema. El sistema parlamentario debería seguir el camino del dinosaurio, y extinguirse junto con el dominio bipartidista de los sistemas políticos en todo el mundo. Ahora analicemos cómo lidiar con los candidatos que no hacen el umbral de voto para ser elegido para un puesto en la legislatura. Este puede ser un umbral duro como 3% menos 10% o puede ser un umbral determinado por candidato en función de la cantidad de salario para el que están dispuestos a trabajar o una combinación de los dos. Los candidatos que hacen el umbral en función de la posición número 1 en la boleta, obviamente serán elegidos. ¿Qué les pasa a los otros candidatos? Tomemos un umbral anormalmente alto del 21% para darle un ejemplo de cómo podemos manejarlo. En este ejemplo, solo Alice supera el 21%. Ahora, obviamente, solo enviar a Alice al Congreso no es lo que queremos, especialmente cuando sabemos que Dirk gana un voto de elección ordenada. Al igual que con la votación de elección ordenada, el voto de cada persona debe contar incluso si su candidato inicial no ganó basándose únicamente en el puesto número 1. En este gráfico, ves a las personas que votaron por Alice en verde, ya tienen una representación que lo hizo a través de la primera ronda. Ahora veremos a los que no lo hicieron, personas 2, 4 y 5 y cómo conceder derechos de votar justamente. También es obvio si eliminas a un solo candidato de la manera de votación instantánea de escorrentía, entonces Dirk, Charles o Bob tienen una posibilidad bastante buena de hacer el umbral de votación, ya que todos son cortos con solo un 20% de apoyo. Como todos están empatados, parece un poco arbitrario a quién tirar. Pero como sabemos por votación de elección ordenada, no es arbitraria.
Sabemos que Dirk es el candidato más popular de todos. Por lo tanto, es posible que crees que él no sea el que se quitó. Bueno, veamos más de cerca esa suposición. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar solo a los votantes que no tuvieron a alguien colocado en el número aunque cumplió con su umbral en la primera ronda. Nuevamente, estos son los votantes en azul. Todos los demás, en este caso los que votaron por Alice, tienen a alguien que les gusta en la legislatura. Entonces, ignoraremos lo que piensan para decidir estos otros lugares para representar el resto de los votantes. Lo que hacemos ahora es ejecutar un voto de elección ordenada entre los votantes que no tenían su mejor opción para hacer el umbral. Solo los candidatos que no hicieron el umbral están incluidos porque estamos buscando descubrir a quién dejar caer. Luego dejaremos caer a la persona en la parte inferior de esta lista, ya que claramente son las menos queridas entre las personas que aún necesitan representación en la legislatura. Entonces, ahora tenemos 4 candidatos, lo que significa que necesitamos hacer 4 veces 3 es igual a 12, lo que luego se divide por 2 para dar es un total de 6 comparaciones. Estas comparaciones se muestran en la parte inferior de esta diapositiva. Entonces, tenemos que hacer 6 comparaciones, solo entre 3 votantes esta vez. Entonces, comenzamos con Bob versus Charles, tachando a las personas 1 y 3 que votaron por Alice, quien se aseguró de hacer la primera ronda. Luego miramos solo a Bob y Charles. Está bastante claro que Charles gana 2 votos a 1. Revisamos las 6 carreras para ver quién obtiene la mayoría de las victorias. Luego sumamos el número de victorias para cada persona como antes. Lo que encontramos es que Charles es el número 1 con 3 victorias sobre todos los demás, Dirk es el número 2 con 2 victorias, Elliot es el número 3 con 1 victoria, y Bob es el número 4 con 0 victorias. Observe entre estos 3 votantes, Charles y no Dirk es el más popular. Esto se debe a que Dirk tendió a hacerlo mejor entre los votantes de Alice. Esta es la razón por la que tenemos que regresar y verificar cada una de estas carreras en lugar de asumir que Dirk sería más popular entre los candidatos restantes. Lo que está claro aquí es que Bob es los candidatos menos queridos de los votantes restantes. Entonces, golpeamos a Bob de la lista, y miramos para ver quién hace el umbral ahora. Ahora miramos la lista nuevamente cruzando a Bob desde el lugar número 1. Charles ha pasado a la primera posición con la persona 5, por lo que ahora obtiene el 40% junto con Alice. Eso deja a la sola persona número 2 sin representar. Ahora repetimos el procedimiento de mirar solo a las personas que necesitan ser representadas y a quien prefieren. Como es solo una persona, solo necesitamos ir a la lista. Dado que solo queda un lugar, ninguno de los candidatos que no hicieron el corte, Dirk y Elliot, superará el 21%. Simplemente necesitamos elegir quién es más alto, Charles o Alice. Está claro que es Alice. Entonces, la representación proporcional final que mejor refleja a los votantes es Alice con 60% y Charles con un 40%. Aviso que Dirk no obtiene ningún voto en la legislatura a pesar de que él es el ganador en una votación de elección ordenada. Esto tiene sentido. Dirk fue un candidato de compromiso. Lo hizo mejor entre los votantes de Alice que Charles, a quien se puede suponer que era más extremo. Ambos votantes de Alice tuvieron a Charles el último. A la persona 2 básicamente le gustaba Dirk, pero no estaba dispuesta a votar por Charles, y eligió a Alice sobre él. Este sería el moderado del partido B que aseguró las elecciones de Dirk. Y eso es apropiado si la gente solo puede elegir un candidato. Con una representación proporcional, nadie necesita hacer este compromiso. De hecho, en este ejemplo, cada persona obtuvo su primera o segunda opción a pesar de un umbral absurdamente alto. El 40% del distrito son partidarios entusiastas del partido A eligieron Alice. El 40% del distrito son partidarios entusiastas del partido B eligieron Charles. Y el 20% del distrito es moderado que se inclinan hacia el partido B, pero prefieren elegir Alice sobre un más extremo Charles. En realidad, el 21% era un umbral demasiado alto, y la persona 2 debería haber sido representada por Dirk para reflejar mejor sus puntos de vista moderados. Pero esto se hizo con fines de ilustración para mostrar exactamente cómo lidiamos el umbral en un voto proporcional para obtener mejor la cuenta para reflejar la composición ideológica de los votantes subyacentes.